Romanos capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Un versículo antes dice, llamados a ser de Jesucristo. Pablo inicia esta epístola, esta carta que se las envía a los romanos, y les escribe, lo primero que les escribe es: saben, ustedes han sido llamados a ser santos. Y lo que significa literalmente santos es ser consagrados, ser separados, ser santificados. Algo que se aparta para el servicio, para una función específica. Ese es ser santo. No hay necesidad que haya un proceso aquí humano, terrenal, religioso, para que te puedan categorizar o para que puedan determinar que tú eres santo. La Biblia nunca menciona de santo como al individuo, pero todos como pueblo de Dios somos pueblo santo. Y Pablo inicia diciéndole a los romanos: entiende esto, sabe esto, que has sido llamado a ser santo, has sido llamado para ser separado para el servicio de Dios, has sido llamado de Jesucristo. ¿Por qué es tan fácil? Yo me he puesto a pensar, que conforme van transcurriendo los años, que ya han pasado 43 años de mi vida, y al ir pasando el tiempo, uno tiene que pensar que los años también se van acordando, los años que uno va a estar aquí en la tierra. Y unos de nosotros tenemos más que otros, ¿sí? Entonces, cuando yo veo los años, la vida que todavía me queda, aproximadamente diríamos unos 30 años, si el Señor así le place. Entonces digo, pues ya estoy más para allá que para acá, ya. Y no se ríe usted, algunos de ustedes están todavía más allá. Y entonces veo los 43 años pasados, digo, se han pasado súper rápido esos 43 años. Digo, si estos 43 años se han pasado súper rápido, estos próximos 30, oh man, diría mi papá, se van a pasar muy, muy rápido. Entonces, platicando yo con mi hermana, digo, tenemos opciones. Lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, lo que nosotros vamos a hacer con nuestros años, con nuestros días. Y porque hay tantas atracciones, hay tantas cosas, estamos rodeados, estamos viviendo en el país de las maravillas. Estamos viviendo en el país, en la potencia mundial, en el país más rico del mundo, donde tenemos de todo. Sí, China es un país riquísimo, pero no tienen las oportunidades que se tienen aquí. Oportunidades como aquí en Estados Unidos. Es un país extraordinario para estar viviendo, pero a la misma vez es tan fácil, es tan fácil. A ver, ¿acaso no le ha pasado cuando usted va a la agencia automotriz, ¿sí? Usted llega allí y ve usted esa camioneta, si le gustan las camionetas, ve esa camioneta del año así bien nueva, ve el color, las llantas, el diseño, que ahora que con 4 puertas. Antes a nadie quería las camionetas de 4 puertas, ¿sí? Ahora de 4 puertas, que el espacio, que los asientos, que tenga esta pantalla aquí. Andábamos en Santa Mónica y íbamos caminando allí por lo que se le llama el Promenade, y vi uno de los lugares, un lugar nuevo, Tesla. Tesla fue quien junto con, era el aprendiz de Edison, el ayudante de Edison. Thomas Edison fue quien inventó la electricidad, pero inventó la DC. Hay electricidad AC y DC. Edison inventó la DC. Tesla le dijo, mira, déjame te enseño esto. Y Edison no quiso. Entonces Tesla se fue. Nikola Tesla se fue. Y la electricidad como nosotros lo usamos es AC, viene de Tesla. Bueno, vi el nombre Tesla, y esa es una compañía que inició aquí mismo en California, que están haciendo carros eléctricos, completamente eléctricos.
Entonces entramos y al ver el diseño, a mí me encantan los coches. Yo quería ser un diseñador. Cuando estaba yo en la secundaria, quería ser un diseñador automotriz. Y al ver el diseño y después veo, y me encanta también la tecnología, una mega pantalla allí, todo electrónico, así, lavaba. Entonces hay demasiadas cosas que nos llaman la atención, que nos cautivan. Hay demasiado. Probablemente para usted no sean los coches, probablemente para usted sean las casas. Y que se vayan a dar la vuelta así, se vayan a dar la vuelta así por las casas nuevas, nada más para verlas. Vamos viejo, nada más para verlas. Y dice, ay, vas otra vez. O probablemente vayas a las tiendas nada más ventaneando, no chismeando, no ese programa de ventaneando, no, nada más así por las ventanitas viéndolos. Ay, qué bonito, y eso. Hay tantas cosas. O probablemente les gusten las cosas de la cocina. Hay demasiadas cosas de la cocina. O sea, si usted quiere comprar un refrigerador, usted ve la selección de refrigeradores que hay. Estufas, hay una multitud de selección de opciones de estufas. Ahora de cazuelas, que platos, de todo eso, hay de todo. Y para cada uno de nosotros que nos llama la atención diferentes cosas, pues hay algo y hay opciones. Entonces es tan fácil de ser cautivado por las diferentes cosas y después decir, a mí me encantaría estar manejando ese Tesla. A mí me encantaría vivir en esa casa. A mí me encantaría tener más zapatos. Y está lleno el closet de zapatos. A mí me encantaría, y cada uno de nosotros tenemos ciertos anhelos, ciertas ambiciones. Y cuando somos seducidos por el espejismo de la vida, que pensamos, sí, ese es el camino, es como si fuéramos en un desierto y vemos allí, decimos, ese es el oasis, wow, qué especial está. Somos seducidos, entonces muchas ocasiones nos enfocamos, que el resto de nuestros días queremos enfocarlos en obtener esas cosas. Yo quiero estudiar para poder comprarme ese carro, esa camioneta, poder tener esa casa, poder vivir aquí en este lugar, etcétera. Para poder tener más dinero, y porque cuando tengo más dinero yo voy a ser feliz, finalmente voy a poder todo lo que se me antoje. Si eso fuera verdad, todas las personas ricas fueran felices. Y ese no es el caso. Entonces surge algo dentro de nosotros donde anhelamos de poder decir, y queremos tener la mentalidad de tenemos que aprovechar el día, carpe diem, se decía. Y aún poder, cuando se nos llegue el ocaso de nuestra vida, como dijo el poeta, cuando se llegue ya casi los últimos años, poder nosotros decir, amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz, donde hayamos podido vivir una vida extraordinaria. Y ese es el anhelo, el deseo, la ambición de cada uno de nosotros. Pero al estar nosotros dedicando, al afanarnos, al alcanzar esas metas, es tan fácil de olvidar que hemos sido llamados a ser santos. No has sido llamado tú a ser rico. No has sido llamado a que tengas mucho dinero, a que tengas muchas casas, has sido llamado a ser santo. Y debemos entender esto. Cuando se nos estén llegando los últimos días, no importa lo que hayas logrado, si no pudiste dedicarle tus años a Dios, una vida apartada, que hayas vivido una vida santa, va a haber solamente el remordimiento. Es decir, toda una vida fui corriendo tras el espejismo, y cuando llegaste al supuesto, lo que te parecía que era todo un oasis, y que desaparece.
que ya no está ahí, que no es real, que todo estaba en tu mente. Era un simple espejismo. Has sido llamado a ser santo. Has sido llamado a ser santo. Entonces Pablo inicia Romanos así, de esta forma. Dice, tú tienes un llamamiento y ese llamamiento es ser santo. Ahora les escribe a los romanos, donde ya había cristianos allí. Muchas personas de Roma, muchos judíos que habían venido a la celebración de la Pascua y también del Pentecostés, del día de Pentecostés, vieron, ellos pudieron ver a Jesús crucificado, ellos pudieron ver a Jesús resucitado, ellos pudieron ver cuando el Espíritu Santo se derramó, muchos de ellos tuvieron esa experiencia. Entonces regresan a Roma, que Roma no era un lugar muy fácil para vivir si eras judío o mucho menos cristiano. Porque ya había unos años que sí, a algunos emperadores les habían permitido que los judíos se reunieran y que tuvieran sus reuniones con lo que se le llamaban las sinagogas. Pero después, conforme fueron creciendo y fueron proselitando, donde otros quienes no eran judíos también se empezaron a incorporar, entonces dijeron no, les prohibieron y después los echaron de Roma, los corrieron de Roma. Después les permitieron que regresaran. Entonces no era tan fácil ser judío en Roma. Y ahora estamos hablando que Roma era la capital, era el centro de la civilización de ese tiempo. Era una ciudad extraordinaria. Era una ciudad donde la gente estaba orgullosa. Se afanaban por tener un mejor lugar porque tenían carreteras, lo que más se le asemeja, se le asimila a nuestras carreteras, sí, de piedras. Usted puede ver, por ejemplo, al lado del volcán Vespucio, allí un poco hacia el sur, cerca de Nápoles, allí hay una ciudad que había sido construida y después tiene, pues obviamente el volcán los sepultó, toda esa ciudad, todo ese lugar lo sepultó Pompeya. Y la han excavado y usted ve que tenían drenaje, los diferentes lugares, los frescos que tenían en las paredes. Un lugar precioso para esos entonces, para esos años, era un lugar extraordinario. Pero la gente enfocada en cosas, en materialismo, en todo excepto en Dios. Y cuando vieron que el cristianismo empezó a surgir, al principio lo consideraron como si fuera una secta, una simple secta dentro del mismo judaísmo. Pero después, cuando empezaron a haber conflictos dentro de los mismos judíos y los mismos cristianos, porque unos decían no, Jesús es el Mesías, y otros decían no, no es el Mesías, y después hubo esa separación. Y después de eso, es aún dentro de estos mismos judíos cristianos, es si ustedes quieren convertirse al cristianismo, tienen que primero obedecer a la ley. Y es todo un debate, y los primeros capítulos Pablo los dedica a eso. Si alguien se va a incorporar, si alguien se va a convertir que no es judío, se va a convertir en cristiano, entonces ¿tiene que obedecer o no tiene que obedecer a la ley? Tiene que circuncidarse, porque usted va a ver esa palabra circuncisión muchas veces. Se los dejo de tarea si usted no sabe lo que significa. Entonces hay todo esto, y en medio de eso Pablo les escribe. Dice, no se les olvide, ha sido llamado a ser santo. Y después de eso, ahí continuamos en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Es mi deseo ir a vosotros, sin Pablo saber que exactamente la ocasión que va Pablo allí a Roma, ya no sale de Roma. Lo encarcelan por varios años y después lo decapitan. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. O sea, es mi ambición, es mi anhelo poderles proclamar este evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Yo sé que han estado ustedes sufriendo penalidades, yo sé que ustedes los han estado menospreciando, pero yo quiero, es mi anhelo poderles compartir el evangelio. Ahora, Pablo como judío, Pablo era un fariseo, Pablo era un religioso, Pablo era un hombre estudiado en las escrituras. Y ahora él les está diciendo, es mi deseo, es mi anhelo, quiero compartir este mensaje. Y evangelio literalmente, evangelio, ángel, ahí usted va a ver la palabra ángel, es mensajero. Un ángel significa mensajero. Entonces, angelio es mensaje. La evangelio, esa es de un buen mensaje. Eso es lo que literalmente significa evangelio. Evangelion es la palabra en griego. 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Yo sé que los están menospreciando, lo están poniendo abajo porque ustedes creen en esto de Jesús. Y hay literatura, hay escritos donde personas menospreciaban a los cristianos, a los del camino. Los menospreciaban. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Pablo le dice, este es poder para salvación, pero tienes que creer. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces les está diciendo, sabes, este asunto del evangelio, este asunto de las buenas nuevas, este asunto es más bien de fe. Y fe lo que significa es que vas a tener que estar viviendo creyendo en algo que aunque no lo veas. Por eso les dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vas a tener que estar viviendo tu vida, aunque estés siendo menospreciado, aunque te estén persiguiendo, aunque te estén encarcelando, lo que te estén diciendo, te estén golpeando y cuánta cosa. Vas a tener que vivir por fe. Y después hace algo bien interesante Pablo, que en medio de todo esto, Pablo lo que hace se enfoca en la vida que no ha sido rendida a Dios. Cuando el ser humano va detrás de las cosas de este mundo. Y empieza diciendo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tuvieron esa experiencia inicial con Dios, pero se enfocaron tanto en sus propias cosas, en sus propias filosofías, que se alejaron de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que está sucediendo. Dios te ha llamado para que tú seas santo, para que toda la humanidad sea santo, para que nosotros seamos pueblos de Dios. Pero la humanidad ha corrido tras las cosas que pueden ver, que pueden tocar. Dice, por eso le está diciendo, el justo debe vivir por fe. No te dejes llevar por las cosas que ves y que no ves. No vivas tu vida en base a lo que tú puedas y no puedas ver. Vive tu vida sabiendo que has sido llamado, apartado para Dios. Y cuando esta generación, cuando este pueblo, cuando esta gente ha determinado alejarse de Dios y diciendo no necesitamos de Dios, y empiezan a honrar, empiezan a dedicarse, a inclinar sus vidas a lo material, a imágenes, a cuantas cosas de esta vida. Entonces Dios lo que hace, yo te he llamado para que vengas a mí. Y dejas a Dios con los brazos abiertos
Y cuando dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, no significa que Dios te haya tomado y que te haya puesto en la inmundicia, no. Que Dios, tú te zafaste, te escapaste de las manos de Dios. Y que tú has decidido mejor vivir tu vida como a ti te gusta, en vez de seguir a Dios. Entonces Dios ha permitido a que tú vayas, pero las consecuencias de eso, que tú te hayas alejado de Dios, las consecuencias dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Te enfocaste más en la bendición en vez de aquel quien bendice. Versículo 26, por esto Dios los entregó, les permitió, con los brazos abiertos, con las manos abiertas, te alejaste a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron de su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, esa vida que tú estás viviendo, todo lo que estás viviendo, la moral, los valores que tienes, el pecado, las consecuencias del pecado, esas son simples consecuencias a tus decisiones. Tú has decidido alejarte de mí, tú has decidido no venir a mí. Yo te he llamado a que tú seas santo, pero has decidido, tú te has creído que en base a tu razonamiento, que tú eres más sabio, y has menospreciado el evangelio, por eso has corrido hacia allá, te has enfocado en las cosas materiales. Y esas son las consecuencias. A esto te va a llevar, que entre más te estás alejando, mira lo que estás haciendo. Y entre más este país se esté alejando, entre menos Dios esté involucrado, entre menos Dios esté en este país, peor se va a ir poniendo. Y aquí lo define claramente. Dios dice, ok, tú decidiste irte hacia allá. El homosexualismo es consecuencia de eso. Aquí lo podemos ver. Claro, el homosexualismo es consecuencia de alejarse la humanidad de Dios. Porque no solamente ha sucedido ¿Ustedes creen que el homosexualismo es algo nuevo? No, leamos en la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa del homosexualismo. No es nada nuevo, pero es la consecuencia del pecado. Es una mente alejada de Dios, es una vida alejada de Dios, que entre más se aleja de Dios, peor es su vida. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Vieron ustedes esa lista? Y veamos a nuestro alrededor consecuencias del pecado al no responder al llamado de Dios, al ser seducidos por la vida, por las cosas materiales, y pensamos que vamos a salir adelante, pero al intento, escúchame bien esto, en nuestro intento de querer salir adelante y abandonar a Dios, empezar a engañar, a estar cayendo en tentación, a querer sacar las cosas, a cometer tranzas y cuánta cosa para supuestamente salir adelante, en ese intento vas a tú notar que el pecado, los valores, que esos valores que tus abuelos, que tus padres te enseñaron, que poco a poco se van disipando, van desapareciendo de generación tras generación. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Porque te has enfocado en no ser santo, te has enfocado en las cosas de este mundo. Entonces dice, todos pecaron. Todos como humanos somos culpables, Romanos 3:23. Todos somos culpables. Todos de cierto modo hemos tenido ese anhelo, esa concupiscencia, esa inclinación natural. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano sin Jesús, estamos destituidos. Por eso dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es el regalo que Dios nos ha dado mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que podemos ser redimidos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es en Jesús que tú y yo podemos decir nuestros pecados del pasado, nuestro enfoque anterior, que estábamos en los asuntos de esta vida. Jesús ahora, por su sangre, nos ha limpiado, nos ha borrado. Somos personas nuevas, somos santos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Dios como ejemplo usa a Abraham. Y dice lo siguiente de Abraham, así rápidamente. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces está diciendo literalmente esto. Mira el ejemplo de Abraham. Mira lo que Abraham hizo. Abraham creyó a Dios, a pesar que no tenía escritura, no tenía Biblia, nunca había tenido una relación con Dios. Pero cuando él escuchó el llamado de Dios, Abraham dejó todo y se lanzó. Fue con su familia. Dice, Dios le pide a Abraham, estando en Ur de los Caldeos, le pide que salga de su tierra y su parentela, para que fuera a esta tierra que Dios ahora le estaba prometiendo. Y después le dice, y vas a ser padre de multitudes. Saben ustedes, él ya era un anciano, su esposa era ya también una anciana, su esposa era estéril, y Dios le estaba prometiendo, tú vas a ser padre de multitudes. Él obedeció, él creyó, él caminó, él vivió su vida creyendo en la promesa de Dios. Entonces Pablo está diciendo, tú también crees, estás siendo llamado, así como Abraham, tú estás siendo llamado a que seas pueblo santo. Créele a Dios, cree en las promesas de Dios. Yo sé, es muy fácil para que entre tu vida. ¿Por qué? Porque la mujer es estéril, porque tú eres ya anciano. Para Abraham esa era la circunstancia. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué es lo que a ti te puede detener para no creerle a Dios? Y allí es donde surgen las diferentes cosas, que si tienes o no tienes trabajo, qué es lo que te está pasando con la familia, que con tu matrimonio, que con los hijos, que si te quitan o no te quitan la casa, que si lo que pasa con los carros, etcétera, etcétera. Siempre va a haber cosas. Siempre vendrán cosas a tu vida, pero que las cosas materiales no te quiten el enfoque que tú has sido llamado a ser santo.
Tienes un llamado especial. Tienes un llamado de parte de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Vivir. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Vivir por fe. Sí. Señor, no importa cómo está la situación, yo creo en ti. No importa que se levanten, vengan problemas, no importa que vengan. Yo estoy parado sobre la roca y nada me va a mover de aquí. Enfermedad, no importa dolencias, no importa problemas económicos, no importa lo que venga en contra mía, yo creo en ti. Yo creo en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie.